te agradecemos mucho que se hayan hecho un ratito este viernes para participar de este ciclo de diálogos vinculares, un ciclo que ya ha comenzado hace un par de meses en la UPCB, primero con el tema de el lugar de las personas mayores en la familia, luego fue la reunión sobre parentalidades, hoy vamos a hablar de vínculo fraterno y la próxima es el 21 de agosto sobre pareja, si mal no recuerdo. Vamos a seguir así hasta octubre. Entonces manténganse como eh, atentos a la difusión o pueden pedir en la UPCB que les avisen, ¿sí? Nosotros nos parecía interesante hacer una de las reuniones en relación al vínculo fraterno porque es algo que tiene que tener lugar cuando trabajamos como clínicos, como terapeutas vinculares, ¿verdad? El lugar que le damos a lo fraterno nos pareció importante. Bueno, yo soy Alicia Muniz, seguramente ya nos conocemos. Bueno, estoy en la UPCB desde su fundación y en estos momentos doy clase en el segundo año de la especialización y trabajo con familias y parejas. Pero el pensamiento vincular me ha acompañado en todas las actividades porque es sumamente enriquecedor y habilitante para pensar más allá de lo que uno tiene enfrente. En este momento también va a participar Valeria, este, Valeria Viera, que es una reciente egresada de la especialización, a quien invité porque su trabajo, el trabajo clínico que ella presentó para uno de los seminarios, bueno, me llevó como a pensar en una serie de cosas y quería que compartiéramos esta instancia de discusión, de problematización, ¿no? ¿Por qué poner de relieve el vínculo fraterno? Qué lugar le damos a la clínica a esta especificidad? Son algunas de las preguntas, como les decía, que alentaron la propuesta para poder problematizar, discutir. Acá no hay verdades reveladas, hay líneas, pensamientos y acercamiento a algún material que nos puede hacer pensar un poco más profundamente en la clínica actual. Primero voy a compartir con ustedes algunas cuestiones más teóricas y luego vamos a dar paso al material y a las reflexiones de Valeria sobre el caso que a ella le tocó atender en el marco de la especialización, ¿sí? Bueno, podríamos decir que se trabaja lo grupal en general, ¿verdad? Sabemos de qué se trata la cuestión de grupos, pero pocas veces se lo liga a la experiencia previa, que es la del primer vínculo paritario, que es el vínculo fraterno. El vínculo fraterno que tiene una especificidad interesante para pensar tanto las dinámicas intrafamiliares como las comunitarias. Y ahora me interesa ir haciendo ese lazo entre lo familiar y lo comunitario. Lo fraterno deviene en comunidad, o sea, el vínculo entre pares, que es el vínculo entre semejantes en diferencia. La condición esencial es justamente reconocer la diferencia para generar una alianza de solidaridad, complicidad, competencia y sostén
que todos conocemos porque todos hemos pasado por esta situación, más allá de que tengamos o no tengamos hermanos. Naturalmente, el vínculo entre hermanos genera sus propias reglas más allá del mandato parental. Es una legalidad que va a transcurrir en horizontalidad y se autonomiza de lo edípico. La condición del otro, que es igual pero diferente, mantiene una función narcisizante y hemos visto cómo en situaciones de ausencia o falla en las funciones parentales, el sostén mutuo entre los hermanos evita la caída hacia el vacío de los psiquismos en desarrollo. Todos hemos escuchado a pacientes que dicen lloraba de noche y mi hermano se pasaba la cama, o yo tenía miedo y me daba la mano. También escuchamos a hermanas mayores que silenciaban el abuso para que el abusador no agarrara a los más chicos. Esta función de cuidado se percibe más aún cuando en la dinámica familiar algo se trastoca y se funciona de un modo asimétrico, siendo los hijos y las hijas quienes asumen los cuidados en la familia, cuando aún no les corresponden, ¿no? Lo que bien sabemos que pasa en nuestra sociedad, niñas que dejan de estudiar para cuidar la casa del asentamiento o cuidar a los hermanos menores o hacerse cargo del negocio de la familia. Gracias. Devenir hermano, hermana, puede ser un evento de la biología, pero también algo acontecimental, algo elegido y también algo creado en comunidad con otros. Si bien ser fraterno, fraterna, remitiría a un origen común, que podríamos decir el de la sangre, el de la familia, ese origen puede ser cualquier otra circunstancia que deje huellas, que se haga acontecimiento en la vida de las personas. Son acuerdos horizontales entre pares que delinean los bordes de ese vínculo donde la imposición deja paso a la solidaridad. Los hermanos en casa se pelean, rivalizan, se quieren eliminar mutuamente, pero también está aquello de no toques a mi hermano. O sea, esa ambivalencia, esa contradicción, esa oposición permanente, ¿no? Termina generando esto, ¿no? No toques a mi hermano porque tocas a mi hermano, me tocas a mí. Las regulaciones del vínculo implican una nueva ley que no debería, entre hermanos, ¿no? Que no debería reproducir las lógicas verticales del edípico. Y cuando esto se instala en un grupo de pares, las lógicas verticales, hay uno que manda, que sabe, que dice de la ley, cuando esto se instala en un grupo de pares, lo sabemos muy bien, se arma conflicto. Se divide el grupo entre los que están a favor del líder y los que se oponen, dinamitando las posibilidades del hacer con esas diferencias que se vuelven inelaborables. Es decir, en esta lógica de lo edípico, de la autoridad, ¿verdad?, a la que todos estamos sometidos, entre pares debería ser abolida para generar una propia ley, pero cuando esto sucede dentro de un grupo, enseguida se instala un conflicto, porque hay uno que se ubica en ese lugar, ¿verdad?, que a manera de reproducción de aquello que no quieren repetir. El grupo debería proteger lo singular de cada integrante. Cuando esto queda abolido, o sea, la singularidad, se arma una secta. Estaba escribiendo esto y me acordaba de muchas cosas. Me acordaba de esta simbología que proponen los Minions, ¿no?, que tan de moda está y los chicos les gusta tanto, pero los Minions son todos indiferenciados, ¿verdad?
que están en busca de un villano, digamos, los minions están en busca de a qué malo van a obedecer, porque entre ellos, cuando ellos están solos, es caótico, no se pueden organizar, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Esto, bueno, en la historieta, pero en la vida real, digamos, estas cuestiones donde queda abolida la singularidad, lo vemos, por ejemplo, en familias de funcionamiento perverso y también en las sectas. Y las sectas no son cosas que están muy lejanas, no son tipos de organizaciones que están muy lejanos a nuestra cotidianeidad. En Uruguay hemos tenido sectas que, bueno, por ahí alguno ha recibido este, personas en terapia que han pasado por esas situaciones, ¿no? La secta, una secta religiosa, la del padre Antelo, y después la secta de los gestálticos, ¿no? Aquella que aparece de la Gestalt a la secta en el libro de María Urruzola, donde psicólogos sometiendo a psicólogos, ¿no? Entonces, no es que es algo de lo que estamos libres y no nos pasa, no puede pasar, no puede pasar. La lógica, el funcionamiento es justamente perder la singularidad dentro del grupo. El vínculo fraterno tiene entonces una vertiente trófica, solidaria, basada en el pacto de hospitalidad, solidaridad y ternura. Tiene potencia, dice Sara Moscona y Susana Matus, tiene potencia vincular y por lo tanto de subjetivación. Eh, Ha sido llamado complejo fraterno, esto no es una novedad, complejo del semejante lo llamaba Freud, complejo fraterno Canciper. ¿Por qué complejo? Porque tiene una función estructurante. Dice Fernández, el complejo fraterno cumple un papel estructurante en la organización de la vida anímica del individuo, de los pueblos y de la cultura. Por eso hablaba de esta potencia de lo fraterno en la comunidad. Influye sobre la génesis y el mantenimiento de los procesos identificatorios en el yo y en los grupos. Influye en la constitución del superyo e ideal del yo y en la elección del objeto de amor. Asimismo, Caes, ¿verdad?, postula que el complejo fraterno es una estructura independiente del complejo de Edipo, descentrando esto último de lo que es el núcleo de la constitución subjetiva. Pero también el vínculo fraterno tiene una vertiente tanática, que es la que se expresa en el odio al diferente, en la eliminación del rival, en la desmentida de los semejantes, en la exacerbación de la diferencia, que según estas autoras proviene de la instigación al odio entre hermanos por parte de un padre perverso para evitar su asesinato. Llevado al extremo, ¿no? La cuestión del padre totémico. O sea, la caída de la autoridad edípica como única organizadora de los vínculos intersubjetivos. Estos conceptos me han resultado bastante útiles para pensar fenómenos socialmente dolorosos como las guerras fratricidas. Las guerras siempre son fratricidas, hasta que entremos en guerra con bots, con robots, ¿verdad? Eh, que no parece algo tan lejano, pero mientras las guerras sean entre humanos van a ser guerras fratricidas. Los asesinatos de jóvenes entre bandas, ¿verdad?, que siempre están mandatadas por alguien, los fenómenos de bullying, ¿verdad?, que es el acoso entre pares, donde se burlan del diferente o del que denominan diferente. ¿Mm? Asimismo, en la clínica
pensar en el lugar que tiene lo fraterno en la subjetividad de un paciente individual o vincular, me ha resultado de gran ayuda para correr la mirada de lo que parece ser lo hegemónico, en tanto causal de sufrimiento, pero también frente a la imposibilidad de trabajar en otro nivel. A veces el recorte lo hacemos desde la estrategia terapéutica y otras veces el recorte surge solo y nos llega así al consultorio. Yo me acuerdo, y me acuerdo con mucho cariño de la primer familia que atendí en el hospital, y esta familia, que era una señora muy joven con 3 hijos y un gran embarazo, un embarazo a término, bueno, vino hasta que con sus hijos y el esposo venía a veces, y ella venía con los chicos, trabajábamos en el hospital hasta que, bueno, ella se fue de parto. ¿Y quién sostuvo? ¿Quiénes venían? Un día abro la puerta y venían los chiquilines. Uno de 17, otro de 14 y otro de 7. Y venían los chicos. Y ahí empecé a pensar, bueno, hagámosle lugar a esto que viene, porque también es una familia, también tiene lugar, ellos se hacen portavoz, pero el desafío era también que ellos no solamente fueran portavoz de la familia, sino que además hablaran de lo que les pasaba a ellos, más allá de los padres. Y esto resultó muy rico porque ellos mantuvieron mucho tiempo ese lugar, ese espacio familiar, hasta que la madre pudo volver y ya volvió con su hijo bebé. Fue un tratamiento muy lindo porque si se hubiera interrumpido durante ese par de meses donde la mamá se retiró para tener familia, bueno, no sé si hubieran podido guardarse el lugar por las lógicas institucionales, ¿no? Entonces, trabajar con los hermanos fue la forma en que esa familia, que tenía múltiples dificultades, muchísimas, eh, pudo sostener esta contención, de tal forma que al finalizar el tratamiento, cuando esta gente, después de muchos avatares, bueno, logra tener una vivienda propia, en una cooperativa de ayuda mutua, los hijos mayores también iban con el padre. O sea, esta cosa de sostener desde distintos lugares los espacios familiares, ¿no? Bien. Estábamos hablando de la clínica, de este recorte que a veces lo buscamos, que a veces se produce solo, como en esta situación que les cuento. Se busca la oportunidad de producir algo a partir de la paridad. Ojo que la pareja también es un vínculo de paridad, y cómo se ven las cuestiones de rivalidad en la pareja cuando, por ejemplo, traen que uno se ha desarrollado más que el otro, ¿no? Que parecen más dos hermanitos peleando que una pareja con otro tipo de conflicto. Pero bueno, porque es un lazo de paridad. Y siempre hay una cuestión de, bueno, eliminar a uno o al otro, o hasta que se puede llegar a la solidaridad. Permite pensar estos recortes, pensar la situación de niños separados de su familia, abogando por la no separación de los hermanos, que debería ser princeps a la hora de tomar decisiones judiciales. Yo soy una firme defensora de que los hermanos separados de sus padres tienen que permanecer juntos por la función subjetivante del vínculo fraterno. Eh, Esta función debería cuidarse aún hasta en las circunstancias más difíciles de sostener, porque sabemos muchas veces que hay hermanos que asumen las funciones de sostén y de corte y de límite, ¿verdad? Frente a las dificultades
los psiquismos precarios de los otros hermanos, que no importa que sean más grandes o más chicos, ¿no? No siempre el más grande se hace cargo del más chico, a veces los más chicos pueden contener al mayor. Ayuda a trabajar en situaciones donde las figuras parentales están hackeadas por consumo o por ausencia, por desbordes, ¿verdad? Por afectaciones psíquicas, dimensionando lo fraterno para fortalecer el vínculo sería una forma de crear oportunidad subjetivante. No sé si alguien quiere decir algo. Ya termino. Me ha sorprendido en la clínica la consulta de hermanos adultos acerca de situaciones silenciadas hasta ahora que vienen para poder elaborarlas o a veces para cómo comunicarlas o trabajarlas con los padres mayores. Eh, Elaborarlas entre todos, diríamos, porque la afectación es mutua, ¿verdad? A todos los atraviesa esa situación que es un secreto, pero puede ser un accidente, puede ser un diagnóstico de una enfermedad. Esa afectación es mutua y ese develamiento ha cambiado la imagen de familia que tenían internalizada hasta ahora, ¿no? Algo irrumpe allí. También para el trabajo del duelo por la pérdida de un par, un hermano, primo, amigo, lo hemos experimentado todos en la clínica, ¿no? La intensidad que tienen estas pérdidas. Trabajarlo entre hermanos es potenciador. Ni que hablar cuando fallece uno de los padres, en tanto puede ayudar a no caer en ocupar el lugar del ausente, que siempre es fuente de sufrimiento en general para el hermano mayor, ¿no? Que a veces siente que, bueno, o alguien tiene la feliz frase de, bueno, sos el hombre de la casa o sos la madre de tus hermanos, o estas cosas cuando los padres mueren y los hijos son chicos. En fin, múltiples situaciones que nos desafían conceptual y estratégicamente a la hora de comprender el sufrimiento que llega a la clínica. Y para finalizar, en tanto implicados en múltiples lazos sociales, les quiero dejar una reflexión que hace Resniski sobre los propios analistas y las instituciones, ¿verdad?, de formación, porque bueno, estamos implicados en ellas. Ella trae una cita de Jeanine Pouget del 2015 que dice: nadie es dueño de un sentido único, por más que haya un anhelo de una apropiación definitiva. Porque entiendo que los acuerdos, desacuerdos, enojos, renuncias, separaciones, también dentro de las instituciones de pensamiento científicas, tienen que ver con estas cosas. Mantener una línea de fuga, como dice Moscona, como posibilidad abierta de centrar lo hegemónico, es un desafío que se puede realizar en el ámbito social, o sea, con otros, en aras de construir lo solidario. Bueno, hasta allí algunos apuntes teóricos. Abrimos los micrófonos. Quien quiera puede tomar la palabra. Bueno, yo quería agradecer todos los conceptos de Alicia y todo lo que trajo Valeria, porque me fue recordando todo lo que fuimos viviendo en la supervisión y realmente me parece que tomó y profundizó muchísimo. Hay una imposibilidad de trabajar a otro nivel. Cuando yo leí este trabajo de Valeria, en realidad no es un trabajo de análisis de hermanos o de trabajo terapéutico entre hermanos, pero me resultó interesante cómo ella rescató aquello que insistía, ¿no?
como dice Marina Tesone, parafraseando un grupólogo que en este momento no me acuerdo, que ella dice, lo que insiste busca existir. Entonces yo me imagino, porque no conozco el material, ni vi ni escuché las grabaciones, nada, me imagino esas niñas apareciendo y desapareciendo de escena. Era como, vieron como un teatro de títeres que aparecen por acá, que aparecen por acá, que no sabes por dónde, ¿no? Me imagino ese Bien. escenario donde, digamos, Valeria hace entrar eso que está golpeando y busca tener visibilidad. Entonces, cuando entre los padres todavía están debatiendo sobre sus problemas de pareja y de pareja separada, ella toma lo que insiste en segundo plano, ¿no? De esa escena, porque además imagínense mirando así como nos estamos mirando No, nosotros, atrás hay una escena que ella la trae a primer plano y que tiene como hilo conductor donde qué pasa con estos hermanos, de qué se hace cargo el ausente, de qué se hace cargo la mayor, qué denuncia la del medio, digamos. Entonces van apareciendo cosas que le resuenan a Valeria como algo posible de ser pensado o de poder trabajar. Eso para mí me resultó sumamente valioso porque si no, fíjense que estamos hablando de 4 meses, ¿no? De intervención. claro, es un Cuatro tiempo meses. corto, acotado. Muy valioso porque empieza a ordenar la cuestión de otra manera, ¿no? Quizás si hubiera seguido, hubieras hecho sesiones solo con los chicos y separarlos de los papás o hacer otras cosas, no sé qué hubiera pasado, pero ver la potencialidad, las oportunidades que tiene pensar un tratamiento con esta mirada, es simplemente eso, ¿no? Y, y bueno, y el tema de lo grupal deriva de lo fraterno, digamos, eso, pero deriva de lo fraterno porque no porque nos peleamos como hermanitos, sino porque en la fraternidad es donde surge la solidaridad, que es somos iguales, pero no estamos indiscriminados ni pegoteados. Tenemos un origen común que puede ser biológico o una ideología o un interés científico formativo como estar dentro de una asociación, pero cada uno a su manera, cosa que es muy difícil de tolerar hoy en día. Podemos nombrar 1000 situaciones donde la, la indiscriminación se impone, desde lo que pasa con los niños en las escuelas hasta eh, qué poco se tolera que el otro piense distinto. Y Mm. tiene que ver con estas cosas, ¿no? A mí me parece ahí eso de lo fraterno como muy potente, como que organiza desde otro lugar, eh, pensando en estos términos, ¿no? En estas vertientes entre lo tanático y lo solidario, pero en ese como un movimiento así, pensaba pendular. Incluso también pensaba a la pareja desde esa lógica, ¿no? Claro, ahí había que optar, porque el tiempo era breve y además porque sí, había algo que estaba queriendo aparecer y darle lugar. Pero también con esto que traías al principio, cuando contabas la cuestión más conceptual, esto de lo comunitario, ¿no? Ahora hay una compañera acá en el chat que pone, bueno, la situación de Minas, vinculado a esto de la comunidad, muy triste, que últimamente ha tenido muchos suicidios, ¿no? Pensar en lo fraterno como, bueno, como una modalidad de reconocimiento entre pares y de potencia, digamos, ¿no?
no sé, como un camino, pienso yo, ahí. También algo a rescatar en esto de cómo hacer lazo y cómo pensar la solidaridad en tiempos de que estamos tan atravesados por esto de la homogeneidad y de la cosa, como decías hoy, también de lo sectario o esta cosa muy separada. No sé, me da como para pensar muchas cosas y eso. No sé por dónde lo están viendo ustedes, por dónde lo están pensando. Bueno, pido disculpas que entré tarde, entonces me estoy quedando con las ganas de escuchar todo el principio, porque obviamente me Gracias. faltó esa parte y te preguntaría mil cosas porque ya, pero re interesante cómo lo presentaste y el enfoque, como decía Alicia, como de repente lo que insiste, ¿no? Y pudiste como armar otra cosa distinta. Este, es verdad que en la formación, de alguna manera, nos invitan a pensar desde otros lugares, que creo que ahí está la riqueza, y sí, hay mucha cosa para pensar porque en realidad toda la importancia que tiene hoy, lo difícil que es armar colectivos y habrá que preguntarse qué, qué nos viene pasando, ¿no? Pero no sé si esto se va a colgar después, Está como para grabado, poder... se está Grabando se grabando, está se está grabando. grabando. Está buenísimo, porque así se sigue pensando en eso. Pero muchas gracias, Ale, por la generosidad. No nos aburriste para nada. Al contrario, nos quedamos yo por lo menos que agarré empezado, me quedo con ganas. Y un trabajo bárbaro. No sé si fue en época de pandemia, eso, o fue una opción, No, de atención. fue una Ujú. cuestión de la distancia, porque estábamos en departamentos diferentes. Ah, bien, De hecho, bien. sobre el final del tratamiento, digamos, de estos dos encuentros, tuvimos la intención de juntarnos presencial, después no se pudo dar. Hubiera estado muy lindo conocerlos en persona, pero bueno, realmente me hubiera gustado, pero bueno, no, al final no se pudo. Estaba Mm. previsto. Hubiera sido muy distinto, supongo, también, ¿no? Como este desafío de la virtualidad, de capturar como los gestos, las miradas, los movimientos, ¿no? Esta cosa que se siente como distinto a la presencial. Eso también es desafiante, pero bueno, se hizo lo que se pudo con lo que había. Mm. Muy bien. Además, Tú creo que me di- la dedicación que le puso Valeria, creo que ellos la debían sentir, ese interés por estar, por llamarlos, ¿no? Es decir, cómo fue adaptando un trabajo en red con uno primero, después con el otro, después los dos, ¿no? Es decir, cómo fue diversificando el encuadre, fue realmente un trabajo en red, ¿no? Sí, Como construyendo atendiendo. paciente, ¿no? Exacto. Construyendo paciente. Seguro. Mm. Raquel, ¿querías decir algo? Yo suelo disculparme porque me encantó cómo lo presentaste. Llegué tarde, me llamaron por teléfono, se me rompió una luz acá. Fue caótico, no pude terminar de escuchar que ya estaba. Se Pero me alinearon gustó los mucho, planetas. Muchas gracias. Bueno, pero va a caótico, sí. quedar va a quedar la grabación. Potencia de lo fraterno, la potencia de la paridad, todo eso que estuvimos hablando. Exacto. Bien, Buenas ¿alguien? tardes, yo no sé si podía, si hay alguien con la mano levantada, bueno, no estoy pudiendo ver el No, chat. Ah, no, es que no te vemos la carita tampoco, sí, Gabriela. porque estoy, media complicada con esto, no sé, hacía Bueno, tanto tiempo. Ah, te si se puede escuchamos. seguir así, bien. Sí, Igual voy claro. intentando de rato mientras hablo, no.
No, primero felicitarlas, bueno, a Alicia por la introducción, buenísima, aclara mucho, aporta muchísimo. Siempre me gustó el tema de la vincularidad, ¿no? Yo creo que creo no, estuve cuando era estudiante, en una electiva como oyente, en una optativa como oyente de vínculo, de vincularidad, me aportó muchísimo. Y bueno, nada, felicitarla ay, ¿cómo es tu nombre? A Valeria. Valeria, Seria, porque gracias. y sí, no, te pasabas diciendo, no, los voy a aburrir, al contrario, súper claro, ordenado, buenísimo, la verdad que quedó súper, uno se metía en la escena prácticamente. A mí me quedó, no sé si me quedó medio suelto, me perdí acá, en una parte cuando cuando tú, en medio del caos, en esto de que los padres, ¿no? De que hablaban, creo que en el tema de cómo iban a manejar las vacaciones y demás, que en un momento ellos hablan, ¿no? En esto de que ellos hablan de ellos, ¿no? De los hijos como ellos, los grises, qué sé yo. Y esto que tú ves, podés observar que ahí es con tu pregunta, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Es que se produce ese movimiento. Entonces, nada, si podías relatar un poquito más o de repente algún condimento a eso de cómo fue ese movimiento, qué pudiste observar, qué cambio hubo, cómo fue. El movimiento que puedo observar es que esa pregunta como que introdujo también una suerte como de corte a esto de ellos estar, cuando digo ellos, los padres, Sí, sí, sí. flota de un lado para el otro en esta cuestión de reclamos, reproches, ver cómo nos organizamos, que yo puedo, que no puedo, que ahora, porque estamos así, porque, a ver, para dar contexto, también en esto que creo que lo dije, pero yo en las primeras instancias me cuestionaba muchísimo si se podía trabajar con esta gente. Me lo cuestionaba porque decía, bueno, Mm. acá estoy ante una imposibilidad vincular, ¿no? Digo, cuando se dan esas sesiones en las que lo que parece que surge es una catarata de reproches y de cuestionamientos, pero que en realidad no hay una escucha ni un registro del otro. Y termina Claro, siendo, primera conflictiva de la pareja. claro, Exacto. termina siendo algo que en realidad es como que sentía que era como funcional a seguir sosteniendo esa forma, ¿no? Esa forma imposible de vincularse porque no había un otro, lo que había es una decisión y un depósito constante de reclamos ¿no? y de denuncias cruzadas de alguna manera. Sí, Entonces como ahí, que se apuntaba más al lado confrontativo, digamos, confrontativo, totalmente, muy tenaz. totalmente dual. Sí, Mm. muy. Y más atravesado por todas estas cuestiones judiciales, ¿no? Como toda esta forma de ver cómo se elaboraba esto ¿no? Las cuestiones que tenían legales, intervenciones de INAU, o sea, era fuerte. Eso de introducir el quiénes son ellos para que se produjera una respuesta o algo del orden del pensamiento respecto de lo que estaban diciendo, ¿no? Primero provocó que fue como una pausa en esto ¿no? de verborrágico y desbordado. Y Ajá. una reflexión respecto de, bueno, de quiénes estamos hablando y empezar a relatar y a narrar quiénes son esos hijos. Empezar a hablar de cada uno de ellos. Y en ese hablar de cada uno de ellos y las dificultades que atravesaban, en la propuesta de, bueno, y si ellos vienen, ¿no? Y si ellos, Ajá, está. ¿no? Bien. Ahí Ellos, me quedó claro, está. Ahí se hace participativo. Ah. claro, ¿no? Porque ellos son los que nos generan el conflicto y esto de bueno, que no podemos lidiar, que ¿no? Estamos desbordados. Hay Mm. algo Ajá. que Clarísimo me queda. vemos, Gracias. ¿no? Hay algo que vemos que cuando uno ve que hay riesgos, porque no podemos no ver riesgos, por más que vamos sin saber, sin deseo, sin nada, digamos, también tenemos la responsabilidad de ver algunos riesgos. A mí me parece que cuando, no sé si es la mamá que dice, bueno, que el niño, Mm. ¿no? Que está deprimido o dice no sé qué cosa o que estos padres están tan enroscados en sus
propios líos, que no pueden ver a los hijos, ni siquiera los pueden discriminar, son ellos, Exacto. que es el trabajo que hace, a ver si cada uno puede ser visto en su necesidad, ¿no? Y cómo ellos tratan todo el tiempo de ordenarse, los chiquilines, de organizarse, de hacer los deberes, de poner los límites de las cosas, de cumplir con los horarios de la escuela y de buscar lo saludable en el gurí que se va a jugar al fútbol, ¿no? Es decir, uno no puede dejar de ver, o yo por lo menos tengo una deformación en pensar en los riesgos de los niños cuando se dan estas cosas tan violentas, donde los Sí, padres no los pueden ver, ¿no? Entonces, también ahí vos rescatás, no solamente porque, bueno, esto insiste o esto, sino que, a ver, estos gurises dónde están colgados de una piolita, con estos papás que no pueden hacerse cargo, porque la mamá empieza hablando que ella está desbordada, que con fulano y mengano no puede, que solo puede hacerse cargo de una. Eso es terrible, ¿no? ¿Cómo escucha uno eso, no? Dónde hay que apuntalar, dónde hay que, en fin, es esta mirada compleja de varios niveles de la situación y que amerita como distintas intervenciones, ¿no? sí, con cuidado, ¿no? También, con Porque cuidado son de muy introducirse fuertes, y de generar un espacio de confianza, claro. de apertura, donde hubo antes intervenciones institucionales que han sido violentas. Entonces, esta introducción como un tercero en una escena que, bueno, podés llegar a reproducir lo mismo, la misma lógica, generar mucha resistencia. O sea, es desafiante y es complejo. Y es algo que implica un nivel de compromiso y responsabilidad que se siente en el cuerpo, digamos, más allá de que Sí, sea virtual. Eh, sí, y sí. esto que me resonaba de las palabras de Graciela en cada una de las supervisiones, esos niños, yo recuerdo que Graciela me decía, esos niños, como que había que ver por esos niños. Y sí, ahora el tema es cómo, y el tema también era cómo abrir cuestiones vinculares entre los hermanos que se fueran presentando, qué hacer con eso, sabiendo que también el tiempo era acotado y que, ¿no? Cuál era el propósito en sí del tratamiento, como empezar a pensar también un poco hasta como en términos de objetivos. Yo creo que Ujú. habiendo podido apuntalar, estar, escuchar, eso, hacer lugar y de alguna manera organizar ese caos, que fue un poco lo que se produjo, que tuvo efectos visibles porque hubo una organización de los cuidados, organización de los espacios, o sea, hubo materialmente efectos del proceso. Creo que bueno, era hasta ahí, ¿no? Capaz que, eh, no sé, también otra compañera, otra colega lo hubiera hecho de otra manera, pero bueno, eso fue lo que... Bueno, pero eso tiene que ver Claro, también con el lo que estilo... uno, tiene claro, que ver con la singularidad del terapeuta también, ¿no? tal cual. Sí, sí. O sea, tiene mucho, mucho potencial. Yo me acuerdo un caso del que aprendí mucho también, porque son estas cosas que a veces llegan sin que uno las vaya a buscar, digamos, allá en facultad, en la calle Mercedes, llega una señora muy angustiada porque había fallecido uno de sus hijos. Ella tenía 6 hijos, muere el segundo en una situación de vacaciones. El muchacho se ahoga y adelante de sus hermanos. Esto está escrito en algún texto por ahí, capaz que ya lo leyeron. Entonces ella llega pidiendo atención para sus hijos. Nosotros con una mirada más vincular, bueno, los invitamos, la señora dice que no, que no, que ella no, que por ella no, el esposo no quería venir, bueno, entonces que vengan los hijos. Esto fue muy interesante porque, bueno, el mayor no podía venir por el trabajo, el segundo había muerto.
El tercero estaba muy afectado, estos tres mayores adolescentes, estaba muy afectado y no quería venir porque sentía obviamente bueno, que no iba a tolerar hablar de la situación. Y vinieron los tres menores, 11, 8 y 5 años, la más chiquita nena, un bombón. Estos tres venían solitos, los traía la mamá, pero bueno, venían ellos y trabajamos muchos meses. Bueno, cómo se sentían, todo lo que ellos pudieron hablar de cómo veían a sus padres, podían decir cosas que no se animaban a decir delante de los padres porque los papás estaban muy tristes. El papá, la tristeza lo había llevado al enojo, entonces se ausentaba de la casa, estaba muy enojado, culpaba a su mujer de haber descuidado a este hijo que tenía 16 años, no es un bebé que se ahogó en la orilla del mar. Eh, esta mamá, que bueno, estaba con su propio sufrimiento, y ellos podían hablar acá abiertamente de lo que sentían, de lo que se preguntaban, de por qué el papá estaba enojado y se iba y no venía, de por qué la mamá seguía triste. Y una pregunta maravillosa fue, ¿por qué nosotros no somos suficientes para que mamá se sienta mejor? ¿No? Maravilloso poder decir eso, pero no se lo podían decir a su mamá, porque la mamá además había conseguido unos grupos que hay de padres que pierden hijos, no sé cómo se llama. Renacer, me parece, o una cosa así. Había ido ahí, ¿y qué le había pasado a esta mujer? Porque cada tanto teníamos entrevista con ella. Lo que le había pasado es que se había sentido muy culpable porque ahí había madres que habían perdido a su único hijo y ella tenía 5 más. Sí, fíjense qué impresionante esto que estaba pasando. Entonces, estos tres niños que eran escolares y la chiquita preescolar, cómo empezaron ellos a modificar las cosas en la casa, una casa de un señor, no era precario, pero bueno, un sueldo público para todo ese familión, eh, empezaron a ocupar los espacios por donde circulaba el hermano fallecido. ¿No? Entonces, primero nadie se acercaba a la cama, dormían todos en un mismo dormitorio, nadie se acercaba a la cama. Imagínense estar durmiendo y la cama vacía, la ausencia y entonces después esta nena fue la más valiente, digamos, se acercó, entonces armaba una carpita con una frazada y hacía una carpa y jugaba ahí y de a poco hasta que algunos fueron ocupando, porque algunos creo que dormía de a dos, fueron ocupando como ese, pero bueno, fue todo un trabajo de duelo, ¿no? Y bueno, fue como Alicia, surgió, te, que te pregunto algo, Alicia. Eso también lo habilitó el trabajo terapéutico, para que los claro, no, chicos no, empezaran a hacer otra cosa. Yo estoy azorada porque el potencial que puede tener un niño no lo podemos creer hasta que no lo desarrolla, ¿no? Y deberíamos de confiar un poco más en eso, en sí, el potencial que puede tener un niño, es el, impresionante. sí, es realmente, trabajar con niños es muy gratificante, muy gratificante. Y me quedé pensando también en lo lúdico de esto de armar la carpita y todo eso, cómo ir elaborando la pérdida, la ausencia a través del juego. Eso sumamente interesante porque también pensaba en la viñeta que les compartía sobre la muestra esta del dibujo, el secreto, vení que te muestro, ¿no? El dibujo que no me mostraron, pero se lo mostró a su hermana y mientras los padres discutían, ella dibujaba, ¿no? Como esta cosa de la Porque expresión. es lo que, claro, porque es lo que no tiene palabras, pero que acontece, ¿no? Que se muestra, que se dice, ¿no? Este, sí, fue muy, lo que no pudimos hacer
fue que el mayor de estos tres que venían, que era un chico que todavía iba a la escuela, ¿pueden creer que el psiquiatra le mandó metilfenidato porque estaba distraído? Esto es lo que no pudimos hacer, porque tampoco íbamos a cargar a la mamá, vuelva a la policlínica, dígale al psiquiatra, no podíamos, ¿no? Ahí es donde se ve también el tema de la patologización de un duelo por un hermano, parísimo, ¿no? Pero lo demás funcionó solo, basta con construir el espacio, ¿no? Que ellos, o como estas nenas que lo peleaban, lo ocuparon, lo habitaron el espacio, ¿no? También Claro, pensaba, pero Bueno, pero sí, se dale. autorizó desde tu trabajo con ellos. Y a mí me queda mucha curiosidad cómo se autorizó, qué pasó ahí en ese trabajo con ellos, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué les promoviste? ¿Qué les sugeriste? ¿Qué dejaste que pareciera? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es una maravilla el resultado. sí, no sé qué pasó con Valeria que se fue de cámara, ahí, estás muteada. A internet que hizo como una cosa, no sé qué fue. Estoy acá. Aquí le Sí. pregunta a Raquel, Raquel me preguntó a mí o le preguntó a Alicia. Alicia Y creo que le Alicia, tú trabajaste con los niños. Sí, Bueno, la curiosidad mía es por saber cómo trabajaste con los niños, cómo lograste ese tipo de cosas. con juego y dibujo. Éramos dos terapeutas, estaba Adriana Cristóforo. Juegos, dibujos y charlar mientras estábamos dibujando. Nosotros trabajamos mucho, yo todavía los tengo, los tendría que reflotar. Trabajamos mucho en dibujos de consenso, o sea, una cartulina y que ellos tres juntos produjeran algo. ¿No? Y después leer ese texto gráfico o de collage, leerlo y devolverles, digamos, pero fue eso, como trabajas con un niño solo, pero bueno, ahora tenías tres. Ellos eran, confieso que eran muy modositos los niños, o mismo el duelo, ellos venían y se sentaban alrededor de una mesa grande que teníamos, o sea, no es que andaban corriendo por ahí, los tres podían aquietar y controlar sus cuerpos, ¿no? Este, Que pero fue eso, tendrían también conciencia de que eran una parte de la familia que se estaba haciendo cargo de la otra. y sí, y sí. Y estaban muy preocupados por el tercero, digamos, el que no podía venir, estaban muy preocupados porque lo veían mal a ese chico. Lo veían mal y entonces estaban preocupados, tenían miedo de perder a ese otro hermano también, ¿no? Este, que no fue un suicidio, el del hermano mayor, no fue un suicidio, fue un accidente mismo. Pero bueno, Qué increíble lo que circulaba, ¿no? Porque ella contenida en ese grupo de padres, sintiéndose culpable y los hijos preguntándose por qué no eran suficientes, pero el sostener eso hasta que pudieran, tal vez algún día hablarlo, entre ellos también da una potencia, ¿no? De hacer algo con eso, ellos, los hermanos, y preocuparse claro, por este otro, ¿no? Que, claro. que bueno. También, Lo, bueno, lo que, quienes vienen, como vos decís, hay, en el caso de Valeria, el hermanito quedaba afuera, bueno, quienes vienen, quiénes se acercan, quiénes se hacen cargo de alguna manera. es como cuando una madre tiene que salir a trabajar y tiene que dejar a los chiquitos en casa, ellos terminan arreglándoselas, ¿no? No sabes cómo, Sí, pero se las arreglan.
Es impresionante, me impresiona mucho ese tipo de cosas. Porque además Claro. la manera en que juegan, como tú decías, Valeria, sí, juegan, van a la cama del que se murió, pero hace una carpita, Mm, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo elabora el duelo ella con el hermano, ¿verdad? mm, Porque los grandes los llevan al cementerio y los chiquitos ¿qué hacen? Hacen una carpita, qué sé yo, ¿no? sí, También es bueno, una manera de velatorio, no sé. Mm. claro, claro, de recogimiento y de armar un espacio también de intimidad, ¿no? Donde ella era la única nena, además, era interesante. Este, pero bueno, qué sé yo, son situaciones que vienen, ¿no? Vienen los adultos, viene una familia, pero recortás hermanos, vienen, en fin, hay una potencia muy importante, ¿no? A mí siempre cuando aparecen estos asuntos de muerte, me recuerda un poco a México, porque nosotros quedamos como deprimidos y aterrorizados con niños que se mueren, ¿no? Y en México los muertos mexicanos son distintos de los muertos nuestros. Bueno, Y, sí, y qué importante que es escuchar también a los colegas mexicanos cómo hacen con esas cosas, ¿no? Y cómo lo sí. recibe el público. Me parece que también allí hay algo que uno podría tomar en cuenta y escuchar y ver de otra manera cómo transmite uno eso también, ¿no? Yo te digo porque me escuché eso y me quedé de lo más triste yo, ¿no? Y Ah, no sí, tengo ni es, paciente delante ni nada. es muy, sí, sí, sí. Y ellos y los chiquilines repuntaron rápidamente. Bueno, no sé si rápidamente, pero tuvieron potencial para repuntar. Me parece muy Sí, importante. sí, sí, por lo menos para agarrar el camino de la elaboración, ¿no? Pero bueno, es cultural, es cultural. Y también la cuestión de lo simbólico, ¿no? De los rituales, de cómo entendemos la muerte, ¿no? También como la vida. Es muy interesante, sí, pensar cómo se elaboran en otras culturas, ¿no? Con otros Eh, patrones. También me quedé pensando en esto de la potencia de lo fraterno, como incluso hasta que, o sea, puede salvarle la vida, ¿no? A hermanos, por ejemplo, hijos de padres perversos. Eh, bueno, es, eso la gente que trabaja en esas situaciones tiene mucho relato en relación a, bueno, a mí me tocó trabajar también con tres hermanas donde eh, una de ellas de vela, se peleaban hasta que ella no aguanta más y les dice, bueno, ¿se acuerdan cuando íbamos con papá? Sí. ¿Cómo dormía papá la siesta? Sí, siempre en pelota. Bueno, ¿y a quién llamaba para la siesta? No, no, fue tremendo, Mm. tremendo. Y si yo iba, porque si no les iba a tocar a ustedes, ¿no? Y esto se escucha en muchos relatos de gente grande, pacientes grandes, Sí. abusados, o muchos niños que no se van porque tienen miedo, porque el hermanito es muy chico y no se lo pueden llevar y saben que queda con el perpetrador y la historia de los hermanos no es simplemente Caín y Abel, quién es el mejor, son otras historias, ¿no? y cómo cambia la forma de trabajar, ¿no? En el consultorio, cuando uno escucha a los pacientes, ¿no? Leer Sí. relatos de sus hermanos, situaciones con los hermanos. Creo que a mí, a mí me pasa que lo escucho muy distinto a lo que lo podía escuchar antes de incorporar esto. Este, y nada, y se habilitan movimientos interesantísimos en la familia una vez que se empieza a trabajar lo fraterno, cuando uno hoy, de hecho, me pasó antes de empezar que estaba con una paciente que el conflicto era con los hermanos, digamos, ¿no? Es una bipersonal, pero pensaba cómo está presente constantemente.
Y en Yo me esta acuerdo, situación también, otra de las cosas que se me ocurrió es que la madre fue a buscar ayuda en otro lado y los chicos acá. A veces eso es muy importante, ¿verdad? Porque tú decías que los chicos pudieron hablar cosas que delante de los padres no hubieran podido hablar. Claro. O sea que hay momentos que eso se dio espontáneamente, ¿no? Pero capaz que a Mm, veces uno tiene que dirigirlo directamente para que se diera, ¿no? también, también. Sí, porque ellos temían dañar más a la mamá. igual, Betina, igual que bien que la madre, viendo que ella no podía, buscó otros adultos que sí pudieran, otro dispositivo, ayuda, ¿no? Bueno, no sé si sí, fue ella o fue sugerido por no, alguna no, institución. no, fue ella, pero no lo pudo sostener porque no toleró ser No, una ella no madre podía. que seguía teniendo hijos y las otras Claro, madres no. Che, claro. ¿y cómo se enteraron los chicos de eso que dijo la madre que coincidió con la pregunta de ellos? ¿Cómo? ¿Cómo se enteraron los chicos que la madre dijo eso? Es muy No, importante. no, no, no sé si se enteraron los chicos Ah, eso. deberían de haberse enterado, ¿verdad? Bueno, no, Lo, no sé si lo cargan, que, no lo que, sé. lo que yo decía, Raquel, es que cómo circulaba eso sin poder decirlo. No sé si llegará Claro, si habrá llegado el momento que se lo pudieran decir entre todos, pero estaba circulando lo mismo por distintos canales, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo otro Pero interesante que me acuerdo de cuando tratábamos lo fraterno es que también a mí me resulta interesante, que tal vez yo digo, yo no he trabajado tanto con niños, es lo que pasa entre los hermanos cuando están los padres y cuando desaparecen los padres, ¿no? Que me acuerdo que hicimos aquello de los puentes de Madison, cuando se revelan los secretos familiares después que ya no están los padres, también hay cosas interesantísimas, ¿no? De lo que ocurre. sí, claro, claro. Cambia. sí, seguramente y sobre todo hoy día, ¿no? Donde ya la familia no es el núcleo básico. Y vos tenés familias que también las tías son amigas. Hay algo de lo que arma la fraternidad, es otra cosa también. Sí, a mí me parece muy interesante cómo el tratamiento de este tema en relación, como creo que decía vos, Betina, qué pasa con el armado de los colectivos, ¿no? Sí. Del aunarse con los pares por tal lucha o tal interés o tal, esto que vieron que, por ejemplo, en el nivel de primario de salud son operadores de salud, no sé cómo se llama, es decir, traer adolescentes, formarlos para que a su vez sean, ¿no? Replicadores de cuestiones que tienen que ver con hábitos saludables, con otros, o sea, el trabajo con pares para que lleguen a otros pares y se armen colectivos. Ahora hay una convocatoria en torno al suicidio y qué sé yo, porque, bueno, se sabe que eso tiene, aunque sea una cosa que se arma y que después se desarma, pero que tiene una gran potencia. No es lo mismo que vaya un adulto a dar un taller sobre prevención del suicidio a que se trabaje en un colectivo de pares. No es lo mismo, ¿no? Me hiciste Y recordar hasta de la... de niños, y de- hasta de niños también, ¿no? También, también. Lo que pasa es que siempre tenemos una mirada adultocéntrica sobre tal todas cual. estas cosas. Me hiciste recordar también las experiencias de tutorías entre pares de la universidad. Yo en psicología fui parte de una de las prácticas que hice fue esa. Y es sumamente potente, ¿no? Que haya estudiantes desde un lugar de par eh, trabajando con la generación de ingreso, con todas las dificultades que eso tiene. Entonces, ahí se da algo sumamente valioso, me parece a mí. Ujú. Eso, la apuesta de lo par. Y también me quedé pensando en esto que traes de las instituciones y
Y de nada, cómo nos cuesta, ¿no? Estar en la paridad y estar en la diferencia y todo eso en lo institucional, esto que traías de la psicoanalista argentina, eh, y a veces entrar más en momentos más fratricidas y después pasar a momentos más Pero solidarios. y eso pasa, es inherente a lo humano, ¿no? Por eso. Bueno, gente, muchas Bueno, gracias, ya muchas gracias. estamos, ya es Gracias. viernes, recuerden que es viernes.